10 moderadores. Anthony, Claudia, Darwin, Dayana, Frania, Gabriel. Estoy chequeando los moderadores porque la otra vez me apagaron el micrófono. Entonces, para saber los potenciales, entonces mejor revisamos quiénes están moderando. Para así saber Bien, hoy vamos a hablar sobre una herramienta de laboratorio que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Yo pienso que algunos de ustedes ya han escuchado de ella. Y me gustaría escuchar a algunos de ustedes qué es lo que conocen de esta técnica. Entonces, o sea, como la clase sobre las técnicas para el análisis instrumental, la otra vez hablábamos de ELISA, más o menos hablábamos cómo funcionan las técnicas inmunoenzimáticas, pero ahora entonces vamos a hablar de la reacción en cadena de la polimerasa. No vamos a pasar asistencia ahorita, sino hasta que se conecte la mayoría. Pero vamos a preguntar al azar. Elizabeth Cristina, ¿qué es la PCR? Elizabeth. Elizabeth, está en la llamada. Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo? Elizabeth Cristina Vallá Dares, creo que. No está. Bien, ausente entonces. Francisca Eunice, ¿está? Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisca. Yo sé que usted ha escuchado sobre PCR. ¿Cómo comprende qué es esta técnica? ¿Cómo funciona? De lo que usted sabe es en términos generales. Francisca. En este momento no les sabría decir. ¿Ha escuchado No sí, recuerdo. esa prueba? Sí, ¿Y sí, para la qué? reacción en cadena polimerasa. Ajá. ¿Para qué se ocupa? Bueno, yo he escuchado que es una prueba de diagnóstico, que es para detectar fragmentos de ADN, de material genético. Ok, entonces es una técnica para detectar fragmentos de ADN. Muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa, Yorlene? También patógeno. Sí, entonces quiere decir que puede detectar cualquier ADN y entonces puede detectar, si detecta cualquier ADN, quiere decir que es una técnica que se puede utilizar para el estudio, por ejemplo, de las plantas, del ADN de las plantas. Puede ser para el estudio del ADN de los humanos, puede ser para el estudio del ADN de las bacterias, de los virus, de los parásitos. Todo lo que contenga ADN se puede estudiar con esta técnica, ¿verdad? Porque ya dijo Jorlene, es una técnica que permite identificar fragmentos. Bien, ¿quién más quiere participar? Para que hagamos como una lluvia de ideas. Doctor, según lo que he escuchado es que, bueno, se puede decir que es una forma simple y rápida de multiplicar ADN, tanto para varias muestras biológicas. Entonces, el fin de es obtener millones de copias de una secuencia de ADN. O sea que la técnica sirve para amplificar, ¿verdad? Jason dice, es una técnica que sirve para de una copia hacer millones de copias. Muy bien, sí. Así es. Pero cuando dice de muestras, ¿qué tipo de muestras nos referimos? Por ejemplo, si pensáramos, ¿qué tipo de muestras puedo analizar con esta técnica? Porque con el ELISA estamos limitados, ¿verdad? Que son muestras de suero, por ejemplo, o una muestra de fluido biológico. Pero con esta técnica que amplifica ADN, ¿qué tipo de muestras se les ocurre que podemos analizar nosotros? Jason, no.
¿Alguien más que quiera contribuir libremente? Doctor, yo pienso que además de sangre puede tomarse lo que de forma en tejidos, ya que se toma restos de ADN. Entonces, en los tejidos sabemos que podemos encontrar esa célula y podemos extraer el ADN de ahí. Sí. Que se encuentren en el tejido. Sí, o sea, Víctor, si pensara en tipos de elementos que tiene nuestro cuerpo, o sea, ¿a dónde encontramos ADN en nuestro cuerpo? Por ejemplo, si es en saliva encontramos ADN. Víctor. Yo digo que sí. Yo que sí, pero no lo encontramos en alta calidad. Lo que encontramos en la saliva son enzimas y más, podríamos decir ARN, tal vez, si no se estoy equivocado. Bien, muy bien. Bien con lo de las enzimas. Solo para que tengan una idea. Y las pruebas de exudado también se pueden utilizar. Correcto. Entonces, solo para que tengan una idea, por cada microlitro de saliva hay aproximadamente 300 células epiteliales. Por cada microlitro de saliva hay aproximadamente 300 células epiteliales. Y todos ustedes saben que toda célula epitelial lleva un núcleo y que el núcleo va cargado con ADN. Entonces, la saliva es una buena muestra para extracción de ADN. Y no solo ADN del humano, ¿verdad? Porque también tenemos toda la flora de la saliva. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho por travesura o porque lo han hecho en el laboratorio, pero hacer, por ejemplo, un gran de una gotita de saliva. O sea, se van a quedar impresionados. No sé si ya lo han hecho o lo han visto. O sea, la cantidad de bacilos que van a ver ahí. Entonces, quiere decir que también hay ADN de bacterias. Entonces, la saliva es una muestra, ¿verdad? Después, no sé quién dijo exudado, claro, porque en el exudado se toma con el hisopo, ¿verdad? Y siempre que nosotros pasamos el hisopo por cualquier área, estamos arrastrando células. Entonces se llevan esas células y contienen el ADN. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos tomando las muestras del hisopado nasofaríngeo. Entonces, ese es un hisopo que se mete en la nariz, o sea, se rota un poco, ¿verdad? Para extraer un poco del material de ahí, y también ahí va gran cantidad de ADN. Y ahí no solo va ADN del humano, va ADN de la célula, y va ADN de los virus, va ADN de bacterias, va ADN de todo. Es impresionante, ¿verdad? O sea, todo lo que contiene ADN se puede analizar con esta técnica. Les pregunto, ¿ustedes piensan que de un pelo podemos extraer ADN? Libremente. Sí, sí se puede extraer. Odette. Sí, profe, ya. Muy bien. Entonces, sí se puede extraer de un cabello, se puede extraer. La única consideración, porque recordemos que el cabello lo que contiene son proteínas, ¿verdad? La consideración que se tiene que tener es que el cabello tiene que llevar la cutícula. O sea, que cuando extraemos el cabello, tenemos que asegurarlo que lleve la raíz, que se llama, ¿verdad? Que es la cutícula, que contiene grandes cantidades de células. Entonces se puede hacer análisis de ADN. De hecho, en medicina forense se utiliza mucho eso. Por ejemplo, si yo quiero hacer el tracking de una persona que fue desaparecida, entonces se puede tomar, por ejemplo, el cabello que quedó en el cepillo. Después que se cepillaba el cabello, entonces yo puedo tomar ese cabello y puedo extraer ADN ahí. También se puede extraer ADN del cepillo de diente de una persona y puedo hacer su perfil genético a partir de ahí. Se puede hacer extracción de ADN del semen. Se puede hacer extracción de ADN de la sangre, obviamente. Se puede hacer extracciones de tejidos, de cualquier tipo de tejido. O sea, por eso, por ejemplo, nosotros hacemos extracción de ADN de aguas residuales ahorita, ¿verdad? Porque también en las aguas que están limpias, pero muy limpias, que no hay nada de células, no se puede hacer extracción. Pero sí se puede hacer extracción de aguas que no están tan limpias, que contienen bacterias, virus, entonces se puede hacer extracción de ADN. Entonces, es realidad impresionante el tipo de muestras que se pueden utilizar. Sí, escucho. Una pregunta.
Se podría hacer de que, ejemplo, una persona toque un objeto, no muestra de ADN. Extraer el ADN del lugar a donde la persona tocó. Sí. Por ejemplo, alguien pasa la mano por una superficie. A eso se refiere. Frania. Sí, doctor. Es una posibilidad, pero si piensa que es una superficie lisa, por ejemplo, una superficie de acero, y pasamos la mano por la superficie de acero, es poco probable que queden células ahí. O sea, se podrían encontrar, ¿verdad? Pero es diferente, por ejemplo, si fuera un mecate. O sea, por ejemplo, si nosotros estuviéramos sacando agua de un pozo y estamos jalando el mecate, o siempre que manipulamos un mecate, en el mecate pueden quedar células de nuestras manos y en esa superficie sí podemos hacer extracciones de ADN, que también se utilizan en medicina forense, ¿verdad? O sea, se hacen ese tipo de análisis. Entonces, importante es que en esta técnica se puede utilizar casi cualquier tipo de muestra biológica. Entonces, vamos a pasar asistencia antes de todo, pero vamos a ver un pequeño video y después del video vamos a preguntar cosas, ¿verdad? Porque ahora no podemos decir muchas cosas porque es bastante introductorio hasta ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un video que no sea tan aburrido, de unos minutitos, para que lo miremos. ¿Oyeron? Entonces, bien, parece que un hindú quiere dar la clase, entonces vamos a ver. Eso va a estar en inglés, oyeron, pero, o sea, vamos a ver porque quiero que vean las imágenes, solo para introducirlo. Y la idea que tengo es que ustedes piensen en un tubo de reacción donde se hace donde hacemos la reacción, porque, o sea, lo tenemos que simplificar y en la forma que lo tenemos que simplificar es cómo se lo imaginan ustedes. Como se lo deben imaginar es que yo colecto una muestra, esa muestra la pongo en un tubo de reacción y en ese tubo de reacción yo realizo una lectura para que me diga si es positivo o negativo. Entonces, la esencia es, ya hablamos un poco del tipo de muestra, ¿verdad? La esencia es que en un tubo de reacción, ¿qué cosas debo de agregar a ese tubo de reacción para tener esa capacidad que mencionó Jason, esa capacidad de amplificar el ADN, ¿verdad? Entonces, eso es el contexto que quiero que vean, es cómo es la muestra, ¿verdad? Después vamos a hablar cómo se trata la muestra, porque tiene un tratamiento especial, qué se incluye en la reacción y después cómo puedo visualizar que se amplificó el ADN, porque el ADN es transparente. ¿Oyeron? Es como las reacciones antígeno-anticuerpo que decíamos la otra vez. Eso es una reacción que es transparente, no lo puedo ver, es incolor. Necesito una sustancia para marcar la reacción. Igual sucede aquí, que me diga si es positivo, si es negativo, o que además me diga cuánto es la cantidad. Bien, entonces, o sea, vamos a ver esas tres cositas, ¿oyeron? En el resto de la clase. Entonces, me dicen si pueden ver la pantalla. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si pueden verla. ¿Vieron? Si no la pueden ver, de todos modos en el YouTube hay un montón de videos. Bien, o sea, lo pueden ver. Edward, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Sí, se puede. Ok, muy bien. Vamos a poner rapidito, Edward. No se preocupen, está en inglés, pero está bien didáctico esto. Bien.
Bien. Entonces, o sea, lo que tenemos aquí, esto es lo que sucede dentro del tubo de reacción. Tenemos un ADN y ese ADN es la muestra que tenemos. Se pueden imaginar cualquier muestra. Vamos a pensar en una muestra de sangre. Y en esa muestra de sangre nosotros queremos saber si tiene un patógeno particular. Entonces tenemos esa muestra de ADN, ¿verdad? Y esa muestra de ADN la convertimos en varias copias, ¿verdad? Con enzimas. ¿Cuáles enzimas hacen ese trabajo? O sea, como lo que tenemos aquí es ADN, ¿verdad? Es un polímero de ADN. Yo necesito enzimas que conviertan ese polímero de ADN en muchas copias. Entonces, la enzima se llama ADN polimerasa, ¿verdad? Porque el sustrato de esas enzimas es el ADN. Entonces, ADN polimerasa, ¿verdad? Y es exponencial. O sea, que de una copia hace 2 copias y de esas 2 copias después hace 4, 8, 16, 32, 64, 128, 200 y pueden ir sumando, ¿verdad? Imagínense si hacemos ese procedimiento por 30 veces, entonces vamos a hacer lo que decía su compañero, vamos a tener 1.000.000 de copias. Y cuando tenemos 1.000.000 de copias, es mucho más fácil visualizarlo que si solo tuviéramos uno. Entonces, la esencia del método, como método de diagnóstico, es que me permite amplificar ADN que pueda ser visualizado. Bien. Entonces, lo que él está diciendo es son billions of copies. O sea, que son 1.000.000 de millones, ¿verdad? O sea, 10 a la 12. Eso es el número de copias que se produce. Grandes cantidades de ADN. Y eso lo hacemos en unos tubitos. En el laboratorio quizás vamos a tener chance de enseñarles los tubitos, pero no son tubos de 1.5 ml. Son tubos de 200 microlitros aproximadamente. Entonces aquí trabajamos con mini volúmenes o nano volúmenes, podemos decir. Bien. Ok. Entonces, en esos pequeños tubitos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hacemos la reacción. Entonces, ¿qué cosas agregamos a la reacción? Entonces, ya dijimos, una cosa que tenemos que agregar a la reacción es una muestra que contiene ADN. Agregamos una enzima que sea capaz de amplificar ese ADN. Para que el ADN se amplifique, se necesitan los bloquecitos, ¿verdad? O sea, no puede haber ADN si no tenemos los bloquecitos, que son los nucleótidos. Entonces ya sabemos, el ADN está hecho de adenina, guanina, timina, citosinas. Entonces tenemos que agregar en suficientes cantidades esos 4 nucleótidos. Entonces, esos son los elementos. Entonces, esos son los elementos que necesitamos en el tubo de reacción, ¿verdad? Necesitamos la muestra, que es el ADN, el molde. Necesitamos la enzima, necesitamos los bloquecitos de construcción del ADN que se llaman nucleótidos y necesitamos esto que se llama primer. Esto en realidad fue un descubrimiento importante, lo de los primers, ¿verdad? Porque los primers son los que permiten el inicio de la reacción. O sea, si los primers no existen, la reacción no continúa. O sea, siempre que hacemos ADN, lo que hacemos es que copiamos una hebra. Entonces, para copiar esa hebra se necesita el inicio, algo que la marque, y a eso se llama primer. También le dicen el
Bien, o sea, la enzima que normalmente se utiliza para hacer ADN es una enzima que fue aislada de una bacteria que se llama termus acuático. Entonces, la razón por la que se usa termus acuático es que dentro del proceso de reacción del PCR hay un paso que se tiene que hacer, hay una incubación que se hace. Esa incubación se tiene que hacer a 95 grados, porque a 95 grados esta doble hebra se separa. O sea, se separan las dos hebras. Si calientan a 95, el ADN se separa en sus dos hebras, ¿verdad? Después que se separa, entonces la enzima que va a hacer, que va a copiar la cadena molde, o sea, que va a ser la nueva, que va a ser la complementaria, entonces necesita una enzima que se llama termus acuático. Entonces, imagínense ustedes que toda enzima tiene que tener una temperatura óptima y un pH óptimo, porque eso se lo enseñaron en bioquímica, ¿verdad? Toda enzima tiene una temperatura óptima y un pH óptimo. Para esta reacción, yo necesito hacer un paso de 95 grados. O sea, que cada vez que yo hiciera un paso de 95 grados, cualquier enzima que pongo, si pongo las polimerasas que tenemos nosotros en nuestro ADN, en nuestro núcleo, o pongo la de cualquier patógeno que vive a 37 grados, se va a degradar o se va a descomponer. Entonces yo necesitaba, bueno, o sea, los científicos necesitaban una polimerasa que tuviera mayor capacidad de resistencia a la temperatura y que además funcionara a altas temperaturas. No solo resistirla, pero que fuera funcional. Entonces, termos acuático resiste 95 grados y además puede hacer el proceso de amplificación a 72. Entonces, estas son las etapas esas son las etapas. Entonces, estas son las tres etapas que se hacen. Cuando ya tengo todos los elementos en el tubito de reacción, entonces voy a hacer una etapa que se llama desnaturalización. Esa etapa consiste en abrir la doble hebra, porque si las dobles hebras no están separadas, yo no puedo amplificar, o sea, no se pueden hacer nuevas copias. Entonces es la primera etapa. Esa etapa normalmente se hace a 95 grados cuando se hace con temperatura. Y el siguiente paso se llama la etapa de annealing o de alineamiento, que consiste en permitir que los primers se unan a cada una de las hebras. Separo la hebra, permito que cada primer se una a su hebra y después se hace el proceso de extensión. El proceso de extensión es como que si se hiciera, como que si se cerrara un zipper, o en realidad es como que se construya una cadena complementaria. Entonces, estas son las tres etapas. Lo tenemos, ¿verdad? Calentamos a 95 grados y entonces a 95 grados lo que hace es que se separan las dos hebras. El alineamiento. Próximo paso entonces es el alineamiento, ¿verdad? Y el alineamiento, como lo vamos a ver, básicamente consiste en que los primers se van a unir. Entonces, eso que tienen ahí son los primers y vamos a ver bien las características que tienen esos primers. Entonces, la etapa que sigue es el alineamiento de los primers. Entonces, cada uno de estos primers va a reconocer una secuencia que es complementaria, una secuencia que es específica. Entonces tenemos los primers. Los primers, entonces, si se fijan, son complementarios. Entonces, cada primer va a reconocer su par. Entonces, por ejemplo, las adeninas reconocen las timinas.
las citocinas reconocen la guanina y las guaninas reconocen citocina. Entonces, esta secuencia del primer tiene que ser específico. O sea, que no es que compramos un primer y funciona para toditos los patógenos. O sea, los primers funcionan para cada patógeno en particular. O sea, que si voy a hacer una prueba de PCR para dengue, yo necesito conseguir los primers que reconocen específicamente el virus del dengue. Si voy a hacer un PCR para el nuevo coronavirus, necesito los primers que reconocen al nuevo coronavirus, ¿verdad? Entonces, los primers son muy complementarios, reconocen específicamente una secuencia de ADN. Bien, entonces eso es un poco de la síntesis. Y estas etapas, o sea, como se muestran aquí, o sea, son ciclos que se hacen de forma repetitiva, ¿verdad? Entonces hay ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ya. Y después de 20 o 30 ciclos, como se explica ahí, vamos a tener billones de copias. Entonces, quiere decir que en el tubito de reacción, yo debo asegurarme de que tenga los elementos principales, ¿verdad? Tiene que tener la muestra, que es el que se conoce como molde o template. Tiene que tener los primers, que también se conocen como oligonucleótidos o cebadores. Tiene que tener los nucleótidos, que son los bloquecitos de construcción para hacer las cadenas complementarias. Y además se necesitan unos buffers, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la enzima necesita un cofactor y ese cofactor se llama cloruro de magnesio, que es el magnesio, que es el cofactor como tal. Si no agregamos magnesio en la reacción, entonces, o sea, la enzima no puede funcionar y siempre nos va a dar negativo. Entonces, hay muchos elementos que se agregan a la reacción que me permiten que la reacción sea óptima. Bien. Preguntas hasta ahora. Pregunta. ¿No hay pregunta? Entonces voy a preguntar yo. Ok. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, pero necesito pasar la asistencia ahorita. Pregunta, yo tengo una pregunta. Sí. Los primers son marcados, así como en el caso de la ELISA, que se marcan para observar si está positivo o no, o en este caso, cómo se ve si está positivo o negativo la reacción. Sí, esa es una buena observación. Gracias, Claudia, por hacerla. Porque sí, los primers se pueden marcar. Por ejemplo, si yo marcara un primer con un fluoróforo de cualquier color verde, amarillo, rojo, entonces yo puedo hacer una lectura. O sea, no he explicado las otras fases, ¿verdad? Pero porque solo hemos explicado el tipo de muestra, lo que sucede dentro del tubito de reacción. Ya su pregunta ya va destinada de cómo vemos el ADN, o sea, cómo sabemos si es positivo o negativo. Una forma es eso, o sea, marcar el primer con un fluoróforo y cuando el primer reconoce el ADN que nosotros estamos buscando y lo amplifica, entonces nosotros tenemos una señal y eso significa que es positivo. Si en la muestra que ponemos no vive la gente o el segmento de ADN que estamos buscando, el primer no reconoce nada, no se amplifica nada y entonces no nos da ninguna señal. A ese tipo de PCR, porque hay dos variantes, está la variante que es clásica y está esta otra variante que utiliza fluoróforo, o sea, sustancias fluorogénicas que marcan el primer. A esta nueva tecnología se le llama reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, porque yo puedo ir viendo en cada uno de los ciclos qué cantidad de ADN se está amplificando. Bien, entonces la respuesta a su pregunta es que sí, los primers se pueden marcar en lo nuevo, ¿verdad? En esto nuevo, en PCR de segunda generación, vamos a decir que es el PCR en tiempo real. Muy bien, gracias por la pregunta. Otra pregunta. Entiendo, gracias. Otra pregunta. Libremente. Bien, ya tenemos la asistencia aquí. O sea, solo para que sepamos cuántos estamos, dice que hay 67 en la lista, pero parece que
Hay algunos han abandonado, después regresaron, pero está bien. Ya sé, yo comprendo que a veces tienen problemas con el internet y eso. Bien. Entonces estábamos, ahora vamos a ir un poco más en detalle. Solo quería poner el video para que lo tengamos en contexto, ¿verdad? O sea, esto del PCR tiene su historia, porque, o sea, pueden pensar quién descubrió esto o cómo lo descubrieron. O sea, la respuesta, si alguien me preguntara eso, la respuesta es que la naturaleza lo descubrió primero, porque estas son cosas que ya hace la célula. Esto no es una cosa que es nueva, que alguien tuvo una gran idea y pudo replicar in vitro, no. O sea, esto ya lo hace en la célula, porque normalmente cuando una célula se está dividiendo, o sea, hace una copia de ADN. Lo que hizo el científico que propuso esta nueva técnica es que en realidad él pudo identificar y aislar cada uno de los elementos que podía poner en una reacción in vitro. Y además de poder hacer eso, o sea, pudo amplificar el ADN, ¿verdad? Pero la naturaleza, como se muestra ahí, la naturaleza ya lo hacía. Disculpe. Bien, entonces esto es lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué es el PCR? Es el concepto. Ya lo dijo uno de sus compañeros, creo que fue Jason, dijo. Es una técnica de amplificación exponencial de segmentos específicos de ADN. Eso es. Entonces partimos de una muestra de ADN, ¿verdad? Que es nuestro molde. Ese molde, o sea, lo convertimos en 2 copias utilizando la enzima, una polimerasa dependiente de ADN que se llama Taq polimerasa, ¿verdad? Hacemos un primer ciclo, después hacemos otro segundo ciclo. Cuando hablo de ciclos me refiero a ciclos de desnaturalización, alineamiento y extensión. Desnaturalización, alineamiento y extensión, ¿verdad? Hacemos el otro ciclo, duplicamos, cuarto ciclo, duplicamos, quinto ciclo, duplicamos, sexto ciclo, duplicamos, ¿verdad? Entonces, los segmentos se amplifican de forma exponencial. Entonces, recordemos una cosa que es importante también. Los primers me permiten marcar una sección del ADN. No es que amplifico todo el ADN, ¿verdad? No es que estoy amplificando. Si voy a estudiar el ADN humano, no es que amplifico todo el ADN humano, amplifico una sección del ADN humano. Por ejemplo, si tengo interés en una enzima o si tengo interés en una citosina, en el ARN mensajero de una citosina, entonces amplifico un segmento en particular, ¿verdad? Y ese segmento es el que amplifico. En realidad es impresionante el trabajo que hacen los primers, porque los primers pueden reconocer en una matriz tan compleja, por ejemplo, la sangre. Si tomamos una muestra de sangre, aislamos ácidos nucleicos de esa muestra de sangre y en esa muestra de sangre vamos a buscar, por ejemplo, el virus del dengue, los primers tienen que tener la capacidad de encontrar en esa matriz tan compleja que contiene ácidos nucleicos, todos los ácidos nucleicos del humano. O sea, si hay otro patógeno infectando esa sangre, también va a estar ahí, ¿verdad? Y en medio de esa matriz, que es súper compleja, los primers tienen que encontrar la región a donde reconocen específicamente. O sea, la región que reconocen es a nivel de nucleótidos, eso es. Y la secuencia tiene que ser completa. O sea, que si el primer tiene 20 nucleótidos, tienen que encontrar una región que tiene 20 nucleótidos y que la reconoce específicamente en la secuencia que dijimos, ¿verdad? Las adeninas reconocen timinas y las guaninas a citosina, ¿verdad? Lo tiene que reconocer específicamente. Eso es impresionante. O sea, los primers se deben de imaginar como una navecita espacial que puede ir en esa matriz tan compleja y encuentra el sitio donde se va a unir. Bueno, los españoles acuñaron la palabra que dicen cebadores, y se le dice cebadores porque es la misma palabra que se utiliza cuando se va a pescar, ¿verdad? Que al anzuelo para pescar se le pone un cebo, y cebo, o sea, en el contexto de la polimerasa es porque el primer permite que sea reconocido por la polimerasa y haga su trabajo. Como se utiliza en inglés es primer, que básicamente significa un iniciador. Y se utiliza primer porque hay una enzima
que se conoce desde hace mucho tiempo que se llamaba primasa. Y esa enzima primasa es la que hace los primers en los sistemas biológicos. Como repito otra vez, esto ya lo hace la naturaleza, ¿verdad? En otras lenguas, por ejemplo, la gente de Islandia acuñó un nombre diferente. O sea, no recuerdo ahorita cuál es el término, pero el significado de ese término es que es como una sonda espacial que reconoce una secuencia en particular. Y así se lo deben imaginar. El primer es como una sonda pequeña, ¿verdad? Son dos sondas que van a marcar extremos de un segmento de un patógeno en particular. Bien. O sea, ¿quién se ganó el mérito por esto? Por haber desarrollado la tecnología. Se llama Kari Mullen, es ese señor que está ahí. No sé si miran mi cursor. Él era un bioquímico que fue contratado por una compañía para hacer una enzima, para sintetizar la enzima. Como todos ustedes saben, las enzimas son hechas por ARN mensajero. Entonces, hacer una enzima a partir de aminoácidos es súper complejo, muy difícil. O sea, era imposible para él hacerlo, pero se le ocurrió la idea de que si las bacterias lo podían hacer, si las bacterias podían hacer proteínas, ¿por qué nosotros no éramos capaces de hacer ARN mensajero y a partir de ese ARN mensajero hacer proteína? O sea, por esa idea que él tuvo, pudo hacer ARN y ese ARN hacer la enzima de su interés. En el proceso de querer hacer la enzima del interés, él desarrolló la técnica, ¿verdad? La compañía para la que traje era una compañía bien pequeñita y después esa compañía le vendió el descubrimiento a una compañía más grande y esa compañía ha hecho millones y millones y millones y millones de dólares con la tecnología. Entonces, él ganó el Nobel en medicina por ese descubrimiento, creo que fue en 1994 y la técnica creo que la descubrió en 1982. Pasamos eso. Entonces, es como ya decía, la copia de un proceso biológico. Los primers es importante, las características que tienen, ¿verdad? Que deben tener información sobre la secuencia blanco, que es lo que van a reconocer. Proveen alta especificidad. Eso tienen que recordarlo muy bien, que o sea, si el primer se pega a dengue, solamente se va a pegar a dengue. Posiblemente podría reconocer a esos nuevos flavivirus que aparecen, por ejemplo, Zika. Pero por la tecnología que usamos nosotros en el laboratorio para identificar dengue, sabemos que no hace reacción cruzada con Zika, lo reconoce específicamente. Se necesita un primer por cada hebra y ambos primers deben de tener una temperatura de fusión que son similares, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle, después lo vamos a explicar un poco más en detalle. Y deben de agregarse en exceso, ¿verdad? Porque, o sea, si nosotros queremos tener 10 a la 12 copias, o 1 billón de copias, quiere decir que tenemos que agregar 1 billón de moléculas de primer para poder tener esa cantidad de copias. La temperatura de fusión es importante porque por cada ensayo que se hace hay una temperatura de fusión específica. Y esto, o sea, quiero que se lo graben porque, por ejemplo, si vamos a hacer dengue, los primers para dengue tienen una temperatura de fusión en particular. Los primers para Zika tienen otra temperatura de fusión en particular. Los primers para chikungunya tienen otra temperatura de fusión. O sea, no es que yo puedo adaptar temperaturas de fusión de diferentes patógenos. Esto es único por cada uno de ellos. Y entre más me acerco a la temperatura de fusión, ¿verdad? Eso se llama la temperatura de annealing. O sea, que a la temperatura de fusión el primer no está pegado. A la temperatura de fusión el primer está despegado. La temperatura de annealing normalmente es 5 grados por debajo de la temperatura de fusión. Entonces, aquí tienen un primer. O sea, no sé si lo pueden ver bien, pero vamos a... Aquí tienen un primer, ¿verdad? Aquí tienen un primer y si ven, el primer va a reconocer. Perdón, esta que está abajo es la cadena molde, el primer está encima. Entonces, el primer reconoce adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. Si el primer reconoce específicamente, pueden revisar esa molécula y van a ver que es complementaria.
100% en todas sus pares de base, que son, vamos a ver cuántas pares de base tiene aproximadamente 20 pares de base, y es complementario. Y entonces, nosotros aquí miramos letras, ¿verdad? Pero en realidad esto es una molécula que se llama adenina, y esta es otra molécula que se llama timina. Y esas dos moléculas interaccionan de forma complementaria, pero están unidas a otras moléculas, porque son una secuencia de moléculas, y esas moléculas, además de estar unidas digamos, de forma lateral, también tienen que estar unidas de forma vertical, y tienen que ser complementarias. Entonces, eso es lo impresionante de la técnica, la complementariedad a nivel molecular, ¿verdad? O sea, para que no tengamos el sentimiento de que estas son letras y que puedo quitar una letra, o sea, en realidad estas son moléculas que son complementarias. O sea, cuando hablamos de un primer, es una secuencia, ¿verdad?, de moléculas que reconoce otra secuencia de moléculas de forma específica. Bien, esto no lo digo porque lo dijimos en el video. Eso es más o menos, o sea, cómo es la enzima. La polimerasa es en una forma como de guante, y la polimerasa entonces es capaz de enganchar, ¿cómo se dice? Enganchar el molde. O sea, la polimerasa se engancha en ese molde, como está ahí, y es capaz de ir haciendo la reacción, ¿verdad? De ir colocando los nucleótidos como se mira ahí en esa figura. Esto entonces se le dice el finger, que es el dedo, que es el encargado de ir como tapeando los nucleótidos, pero no los tapea de forma al azar, sino que va introduciendo el que corresponde. O sea que, por ejemplo, si en el molde había una adenina, la que va a poner es una timina. Si en el molde había una guanina, entonces lo que va a poner es una citosina. Entonces es impresionante el trabajo que hacen esas enzimas y la velocidad con la que lo van haciendo. Eso lo vamos a pasar. Los tipos de muestra ya dijimos que puede ser sangre seca, semen, hisopado vaginal, todo donde pueda haber ADN allí. O sea, se va a hacer, por ejemplo, se ha aislado ADN de insectos del ámbar. La película de Jurassic está basada en eso, ¿verdad? De aislar ADN de una gota de ámbar. O sea, ahí es un poco ficticio, pero en realidad es posible. O sea, se puede aislar ADN, por ejemplo, de momias egipcias. Se han hecho estudios, por ejemplo, qué infecciones virales tenían las momias, y entonces han hecho extracciones de ahí. Se puede saber los virus que tuvieron esas momias o de esa gente que vivió hace 3000 años. Bien. La pregunta que hizo su compañero era sobre la PCR cuantitativa, ¿verdad? Y eso es para determinación en tiempo real, y ahí se necesitan los fluoróforos. ¿Cuáles son los métodos de tinción, verdad? Los métodos de detección que decíamos. Bueno, ya tengo la muestra, ya sé cómo se hace la reacción, pero ¿cómo sé que hay o no hay ADN? Entonces, hay una sustancia química que se llama Cybergreen, que es una sustancia que es intercalante, que se mete dentro de las hebras de ADN. Y porque se mete dentro de las hebras de ADN, cuando él esté en las hebras de ADN, puede florecer, ¿verdad? Puede mostrar fluorescencia, o sea, libera energía que puede ser cuantificada y puede producir. Vamos a ver una foto después cómo se ve. Tagman, entonces, es una molécula que es un fluoróforo. Hay otras, por ejemplo, Molecular Beacon o Liaison Extension. Son diferentes tecnologías que se utilizan en los primers o en las sondas. Por ejemplo, esto es Cybergreen, que decíamos que es intercalante. Ahí no se puede ver también, pero lo que hace es que se mete en la doble hebra, ¿verdad? Cuando aplicamos luz UV, entonces él libera una energía, y entonces yo veo una luz blanca y puedo saber si le pongo el tubo de ensayo donde estoy haciendo la reacción. O sea, lo pongo con fines didácticos, ¿verdad? Pero en realidad el producto de PCR donde se pone es un gel de agarosa. Aplico luz ultravioleta y puedo ver manchas blancas. Si veo que hay una manchita blanca, entonces puedo saber que ahí hay ADN amplificado. De eso no entramos en detalle. Esto es Tagman un poco. Esto no es entrar en detalle porque esto es una segunda clase que tenemos que hacer sobre el PCR en tiempo real. Bien, vamos a ver sobre la amplificación, cómo funciona. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Y adelante.
Por ejemplo, cuando se va a tomar una muestra de ADN, recibimos una clase en genética donde nos dijeron de que pues lo primero que se tiene que hacer es romper la membrana de la célula para llegar donde está todo. Pero ese procedimiento, o sea, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo es eso de romper la membrana? ¿Con qué? ¿O es algo? Sí, no sé si me entiende. Pues. Sí, sí, le entiendo. Sí, es que lo que pasa es que eso no lo expliqué. O sea, me disculpan, ¿verdad? Pero esa es una pregunta fundamental, la que está haciendo su compañera. Y es que nosotros hablamos de muestra. Y entonces decíamos, la muestra que yo tengo que asegurar que hay ADN. Pero antes de que yo coloque mi muestra en el PCR, yo tengo que hacer un tratamiento de forma tal que me queden los ácidos nucleicos puros. Porque ya saben, en los tejidos están, por ejemplo, todos los fosfolípidos de la membrana de la plasmática, están todas las proteínas de las membranas. Y por ejemplo, si es de saliva, en la saliva van lo que decía su compañero, van un montón de proteínas. Y yo no quiero poner proteínas en la mezcla de reacción, porque si pongo esas proteínas o otras enzimas, lo que hacen es que inhiben. Entonces se necesita una etapa de purificación, ¿verdad? Y entonces eso se llaman los métodos de extracción y purificación de ADN. Entonces, lo que se utiliza para romper las membranas, como dice usted, entonces se utiliza una sustancia, por ejemplo, que es un detergente. Entonces, los detergentes son buenos para emulsificar los lípidos, ¿verdad? Es lo que se hace en el proceso de lavado. Pero si yo le pongo un detergente a una célula, lo que va a hacer es que va a romper la membrana citoplasmática porque es lipídica y va a formar esas micelas. Y entonces queda el núcleo libre y quedan las proteínas libres, ¿verdad? Pero las proteínas yo no las quiero tener, entonces tengo que agregar una sustancia, que son unas proteasas, para eliminar proteínas. Y después necesito agregar una sustancia que estabilice los ácidos nucleicos. Entonces, la muestra tiene que pasar por ese tratamiento, ¿verdad? Agregarle unas sustancias químicas que destruyen lípidos, destruyen proteínas y estabilizan ácidos nucleicos. Y hasta que yo hago ese proceso y tengo el ADN limpio completamente, es que lo puedo agregar a una mezcla de reacción. Si es una muestra de saliva, hago tratamiento químico. Si es una muestra de sangre, hago tratamiento químico. Si es una muestra de heces, hago tratamiento químico. O sea que no es que en la mezcla de reacción del PCR pongo la muestra directa. O sea, gracias por la pregunta, Maura. Bien, ¿otra pregunta? Doctor, mencionaba que con las heces también se puede hacer pruebas de ADN. Claro. O sea, ya saben, en la heces entonces salen grandes cantidades de bacterias. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de microbioma, o sea, voy a tomar una muestra de heces, hago esos procesos, unos tratamientos químicos para separar todas esas sustancias que no me interesan y purificar los ácidos nucleicos. Y con los ácidos nucleicos hacer una reacción de PCR. O sea, salen bacterias, también salen células epiteliales, salen parásitos. Yo puedo estudiar parásitos también en la heces con esta técnica. Salen los virus, todos los virus que infectan el tracto gastrointestinal y algunos de los que infectan el tracto respiratorio salen por la heces. Y yo puedo hacer estos tratamientos químicos para purificar los ácidos nucleicos. Pero en la mezcla de reacción, yo tengo que asegurarme que mis ácidos nucleicos vayan lo más limpio posible. En algún momento les va a tocar a ustedes, nosotros aquí en el laboratorio, o sea, como tenemos recursos para eso, entonces se compran unas columnas de reacción especiales que me permiten, o sea, hacer unos procesos de limpieza impresionantes. Imagínense que, por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio con aguas residuales y de las aguas residuales nosotros aislamos ácidos nucleicos. Entonces, imagínense lo que va en las aguas residuales. O sea, va desechos de todo, va ahí. Y de ahí nosotros podemos aislar el nuevo coronavirus. O sea, aislamos segmentos del nuevo coronavirus. Entonces, se hace mediante un tratamiento químico. Bien, ¿otra pregunta? No hay otra. Bien. Entonces, voy a mostrar más o menos lo de la amplificación, ¿verdad? O sea, cómo sucede. Entonces, o sea, lo primero que se hace entonces es los primers, ¿verdad? Los oligos. O sea, esas T que pusieron ahí entonces son los oligos. Si se fijan que es complementario, porque en mi muestra, el segmento que yo tengo de interés tiene unas cadenas de adenina, 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 adenina. Y se ve que el primer reconoce
esas cadenas. Entonces son timinas, 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 timinas. Y el primer, que es el iniciador, entonces va a ser un proceso que esto es para convertir ARN en ADN, ¿verdad? Entonces se hace el cierre, ¿verdad? Esas polimerasas hacen ese cierre. Bien. Aquí entonces ya tenemos la mezcla de ADN a 50 grados, la muestra. Ya tenemos la muestra lista, purificada. Hacemos el proceso de naturalización. A 96 se separan las dos hebras, ¿verdad? Ponemos el alineamiento de los primers. Los primers reconocen específicamente una secuencia, ¿verdad? Reconocen específicamente una secuencia. Se unen las polimerasas y se hace la amplificación. ¿Lo ven? De 5 a 3 siempre se hace la amplificación. Entonces yo tenía al inicio tenía dos hebras, ahora tenía una sola hebra, tenía una doble hebra de ADN al inicio, ahora tengo dos dobles hebras. Desnaturalizo otra vez, ciclo 2, ¿verdad? Se alinean los primers, pegan las polimerasas y se da la amplificación. Entonces ahora tengo 4 hebras. Hago otro ciclo, se hace lo mismo y ahora incremento. Entonces, si ven, o sea, cada vez se duplican las cantidades. Por eso es correcto, ¿verdad? Es decir, es una técnica. ¿Qué es el PCR? Es una técnica de amplificación de segmentos de ADN. Ese es el concepto correcto. Bien, otra pregunta o comentario. Bien, entonces lo que van a hacer en el YouTube, o sea, pueden encontrar cualquier tipo de videos. Hay unos que son muy didácticos, o sea, lo pueden ver porque yo creo que en el plan calendario hay un laboratorio que vamos a hacer. No estoy seguro si todos van a tener el chance de pipetear, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a mostrar cómo funciona, porque en el PCR una de las cosas más terribles que existe es contaminación, porque trabajamos con ADN. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando si nuestro estudio es sobre ADN, entonces yo puedo contaminar mi muestra porque yo tengo ADN. En mi saliva tengo ADN, en la piel tengo células que descaman y pueden contaminar la muestra, ¿verdad? Si, por ejemplo, estoy trabajando con cualquier tipo de muestra que ustedes imaginen, si estoy trabajando con ADN del pelo, o sea, mientras estoy trabajando se le puede caer el pelo a cualquiera y me cae en mi mezcla de reacción y me contamina. Entonces, por esos procesos, entonces, en realidad, todo lo que es el PCR se hace en 3 áreas diferentes. Nosotros tenemos bien delimitadas 3 áreas. Hay un área donde hacemos purificación de ácidos nucleicos. Hay otra área donde hacemos la mezcla, ¿verdad? Y hay otra área donde hacemos la amplificación. Bien, o sea, nosotros teníamos una clase anterior, pero como, o sea, se suspendió que dieron el lunes pasado, el profesor Samuel lo que me ha recomendado es que haga una guía. Y eso es lo que vamos a hacer, porque, o sea, normalmente, como hemos hecho otros años, que se hace una breve introducción, que es lo que estoy haciendo ahora, y en la segunda parte, o sea, en la otra clase, lo que hacíamos era introducir lo que es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Pero ahora parece que no hay tiempo por cuestiones del programa, entonces vamos a hacer una guía. O sea, hay muchos recursos en el internet, hay cantidad de recursos y también hay buenos tutoriales en el YouTube que ustedes pueden explorar. ¿Preguntas o comentarios? Bien. Entonces, que nos está orientando de esa guía, nosotros la vamos a hacer y se va a entregar ¿cuándo? Eso le tienen que preguntar al profesor Vilches. El representante, por favor. La guía es como, la guía va a ser así como un autoestudio para investigar sobre lo que iba a ser la clase pasada. Claro, sí. Eso sobre los aspectos teóricos, ¿verdad? Porque abordémonos que siempre es importante afianzar estos conceptos. O sea, afianzar muy bien los conceptos. Después se hace algo en el laboratorio, porque lo que pasa es que o sea, estas técnicas son técnicas muy caras que, o sea, primero no todos los laboratorios lo hacen. O sea, nosotros tenemos la suerte de tener el sistema bien montado y ustedes pueden ver algo, pero no todos tienen el mismo chance. O sea, que
no podemos hacer un laboratorio para que cada uno de ustedes monte sus propias muestras, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un laboratorio, va a ser un laboratorio introductorio. Y la guía solo va a ser sobre conceptos básicos. Edward, por favor, pregúntele al profesor Samuel cuándo pueden entregar la guía y para que les avise a sus compañeros. En principio sería el próximo lunes, ¿oyeron? Pero que Edward les confirme. Ok, le voy a escribir un correo porque... ¿Y la guía más o menos la va a facilitar usted o la va a facilitar el doctor Pitt? La guía yo la voy a poner en el aula virtual. Yo la voy a subir. Okay. Ah, es que por lo que tengo entendido, todavía hay... Edward tiene la palabra. Lo que estaba diciendo era que hasta donde tengo entendido hay un laboratorio de esto, ¿no? Sí, sí hay un laboratorio. Entonces la guía básicamente solamente va a ser para autoestudio nada más. Correcto, eso es correcto. Sí, así es. Bien, entonces con eso terminamos. Pasen buenas tardes y hablamos o nos vemos otro día. Bye. Pase buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.